En la imagen que se encuentra a la mano derecha de nuestras pantallas, tenemos a una de las organizaciones más importantes en el ámbito internacional. Y también es una organización que ya habíamos visto en clase. Bueno, en sí las dos ya habíamos visto en clase. La Organización de Estados Americanos por un lado, y por el otro lado, ¿se acuerdan ese símbolo de qué organización es? Muy bien, la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU. Déjame contarte que entre estas dos organizaciones elaboraron algunos instrumentos para defender a los derechos humanos. Y eso, chicos, chicas, es lo que vamos a estudiar el día de hoy y la próxima clase. Entonces, si quieres conocer cuáles son los instrumentos elaborados por la ONU y la OEA, si quieres aprender algunos de estos importantes documentos que se establecieron aquí, y si quieres también ver algunos datos curiosos, pues te pido que te acomodes y te prepares, que hoy tenemos una clase muy especial. Ponte en modo cívica, que tu clase está a punto de comenzar. Y nuestro tema es instrumentos sobre derechos humanos aprobados por la ONU y la OEA. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y comenzamos. Vamos a ver. ¿Qué son los derechos humanos? Una pregunta muy importante, una pregunta muy interesante que todos debemos tener en cuenta. ¿Ya? Y es algo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Así que chicos, por un momento quiero que paren el video y se pongan a reflexionar ustedes. Para ustedes, ¿qué son los derechos humanos? Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos un concepto de lo que son los derechos humanos. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. La palabra normas quiere decir algo que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Ya? Y estas normas, este algo que sí o sí se tiene que cumplir, tiene como finalidad reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. La dignidad se relaciona con el bienestar, es decir, que nosotros nos encontremos bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Es decir, que nadie tiene por qué atacarnos, agredirnos, hacernos sentir mal, insultarnos, ni nada de ello. ¿Ya? Entonces, eso defiende los derechos humanos. Que tú te sientas bien, que estés tranquilo. La dignidad de cada ser humano. Muy bien. Ahora, vamos a conocer el primer instrumento que fue elaborado por la ONU y la OEA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estoy seguro que muchos de nosotros ya habíamos oído hablar de esta declaración, o ya tenemos una idea de lo que se trata. Pero primero, déjame contarte el origen. ¿Qué fue lo que originó la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Este acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial es que se origina esta Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdas a Hitler? ¿Recuerdas los enfrentamientos de las grandes potencias? En la Segunda Guerra Mundial se cometieron atrocidades, los nazis contra los judíos. Hubo una matanza como no te imaginas, murió mucha gente, y no solo eso, sino los judíos eran torturados por los nazis. Los nazis era un partido político de Alemania, que ellos fueron los que llevaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto que se cometió en la Segunda Guerra Mundial, los países que se juntaron luego de este acontecimiento dijeron, esto ya no se puede repetir jamás, no puede ser posible. Entonces se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que esto no pase nunca más. Ahora chicos, vamos a ver cómo fue la proclamación de estos derechos humanos. Primero que nada, las principales potencias, los países agrupados en la ONU, que en total son 48 países, fueron quienes firmaron esta Declaración de Derechos Humanos.
¿En dónde, profesor, se dio? En París, el 10 de diciembre de 1948. Y déjame decirte que la mayoría de las leyes de los países, sobre todo de los países que participaron en esta proclamación, en esta firma, en las constituciones, han puesto gran parte de lo que se planteó aquí, ¿sí? Defender sobre todo la dignidad humana. Mira, déjame contarte que la Constitución Política del Perú, el artículo número 1 dice que lo más importante es defender la dignidad humana. Y esto viene desde aquí, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces no olvides que fueron 48 países en total los que firmaron esto y se dio en París, allá en Francia, el 10 de diciembre del año 1948. Un año muy importante para la humanidad entera. Y esto, chicos, es el símbolo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto más o menos es una referencia de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con cada artículo que se presentó ahí, que la mayoría, y en resumen lo que busca es defender la dignidad humana. Ahora sí, vamos a conocer el segundo instrumento que vamos a ver en la clase del día de hoy, que es la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Y de qué trata, profesor, esta Declaración de los Derechos del Niño? Ya no está enfocado tanto de manera general a los derechos humanos, sino ya más que nada se va a los pequeños, ¿no? A los niños. A ver, esta proclamación, ¿cuándo se dio? ¿Y por qué países? A ver, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que forma un total de 78 países, es decir, los que forman la ONU, fueron quienes firmaron esta Declaración de los Derechos del Niño. Y se firmó en Nueva York, donde está la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre del año 1959. Uno de los años también muy importantes para los derechos de los niños. Y tener en cuenta, mira, anteriormente eran 48 países, ahora son 78 países. Te das cuenta que con el pasar del tiempo, la mayoría de países se va integrando cada vez más a defender los derechos y la dignidad humana. Y eso es algo muy interesante que podemos ver. La Declaración de los Derechos del Niño, chicos, una imagen muy representativa. En resumen, lo que busca es que el niño se desarrolle en todos sus aspectos, ¿no? En el aspecto no solo cognitivo, sino también en el aspecto social, en el aspecto afectivo. El niño tiene derecho a jugar, tiene derecho a recrearse, a tener amigos, a ser amado, tiene derecho a tener una casa, a recibir educación, pero por sobre todo, el niño tiene derecho a recibir amor. Ya, eso es algo muy importante que viene desde la Declaración de los Derechos del Niño. Y esto nos da a entender cómo la sociedad va cambiando. Antes no se pensaba en nada de esto. Antes era muy diferente. Siglo XVI, siglo XV. La sociedad era completamente diferente a la que conocemos ahora. Pero gracias a estos derechos, a estas declaraciones que se han ido dando, ya vamos a ver y vamos a entender ¿por qué nuestra sociedad actualmente es como es? Por ejemplo, ahora, cuando vemos que se le está corrigiendo a un niño a través de maltratos, a través de algunas veces golpes, nosotros nos escandalizamos y así inmediatamente nuestro inconsciente nos dice eso está mal y vamos y defendemos a los niños, ¿verdad? Pero antes, déjame decirte que era diferente, chicos. Antes ese maltrato, esa agresión física era algo normal. Eran pocos los que decían que eso estaba mal, pero para la gran mayoría era normal. En cambio, con estas nuevas declaraciones, con esta forma de pensar que está adoptando poco a poco la gran mayoría de países, que es algo muy bueno, esto va cambiando. ¿Ya? Entonces también vamos a apoyarnos del curso de historia para entender cómo es que está cambiando la sociedad con el pasar del tiempo. Y sobre todo con estas declaraciones, tanto las declaraciones de los derechos de manera universal de los seres humanos y las declaraciones de los derechos del niño.
Y el último instrumento que vamos a ver en nuestra clase del día de hoy es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ya vamos a entrar al campo de la política. Entonces, lo primero que vimos fue Declaración de los Derechos Universales de los Seres Humanos de manera general. Luego vimos la Declaración de los Niños. Y ahora vamos a entrar ya a la parte de la política y lo civil. A ver, ¿cómo se dio la proclamación de estos derechos civiles y políticos? Se dio mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuevamente, los miembros de la ONU se encargaron de este instrumento y se firmó en Nueva York el 12 de abril de 1978. Algo muy interesante es el contexto en el que se vivía en esa etapa, estos años 70, años 80, donde vamos a encontrar, otra vez nos vamos a apoyar de la historia, dictaduras, bastantes dictaduras en esta época, en varios países, en Perú, en Argentina, en Chile. Entonces, estos derechos lo que quieren hacer es acabar con las dictaduras de esa época y que la sociedad cambie, ¿no? Que se respete más la democracia. Es por eso que surgen estos derechos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y aquí vamos a ver los países miembros de la firma de esta Declaración Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Suiza, tenemos a Portugal, tenemos a Japón, tenemos a Gran Bretaña, Cuba, muchos, pero muchos países realmente. Y Perú también está aquí. Solo que no se nota bien la bandera, pero el Perú también está aquí. Ya, muy bien chicos, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy dando el ¿sabías qué? Un dato curioso para cerrar la clase. A ver, el ¿sabías qué para el día de hoy? Bueno, sí, son dos ¿sabías qué? Ya, este es el primero. A ver, ¿sabías que el Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre? Profesor, ya está cerquita ya, falta muy poco. Así es, ya falta muy poco. La próxima semana celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a leerlo todos juntos esa partecita de abajo. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos. Son lo mejor de nosotros, denles vida. Eso lo dijo Martin Luther King, una de las personas que luchó bastante por los derechos humanos. Y el segundo, ¿sabías qué? Es el siguiente. ¿Sabías que el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño? Si no sabías todo ello, pues a partir de esta clase, por favor, que no se te vaya a olvidar. Y bueno chicos, nuevamente yo me despido con las imágenes de la ONU y la OEA. ¿Sí? Y recordar, esta es una primera clase, en la próxima clase vamos a seguir viendo estos instrumentos, pero ya los que más tienen que ver con la OEA. ¿Sí? Hoy nos hemos enfocado en la ONU y la próxima clase en la OEA. Muchas gracias por su atención, gracias por haber compartido conmigo esta nueva clase. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!